¿Y por qué Jesús nació en un pesebre? Porque no se halló lugar para él en el mesón. Qué curioso, ¿no? Siempre celebramos la Navidad y hoy que deberíamos estar la iglesia atestada de gente, ¿verdad? Deberíamos estar con un lleno completísimo porque es justamente la celebración más grande que deberíamos tener. Siempre estamos más ocupados en los regalos, en las compras, en hacer la cena, en las otras actividades en vez de darle prioridad al Señor, porque no hay tiempo para Él, no hay lugar para Jesús en el mesón y a veces no hay lugar para Jesús en nuestra agenda. Es curioso, pero le dedicamos mucho tiempo a muchas cosas. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a Jesús? ¿Cuánto tiempo dedicamos para alimentar esa relación que debemos tener con nosotros, que tenemos que tener nosotros con Jesús? Esto es algo que cuesta, ¿verdad? Cuesta recibir a Jesús, cuesta darle lugar a Jesús en nuestra vida. Y nos olvidamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El darle el primer lugar al Señor implica que nosotros entonces tomamos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y ser hijos de Dios implica indudablemente recibir el Espíritu Santo de Dios. Es el legado que Jesús nos dio cuando Él resucitó y dijo: no los dejaré huérfanos, les mandaré el otro consolador, el Espíritu de verdad que os hará saber todas las cosas. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, realmente allí empezamos una vida de transformación. Empezamos una vida nueva en donde el poder del Altísimo obra a través de nosotros mismos, porque el mismo Espíritu de Dios estará en nosotros. Y ese es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios debe morar en nuestros corazones permanentemente. Y debe ser el que nos guíe a toda verdad, el que nos guíe en todas nuestras decisiones, en todos nuestros caminos, en donde nosotros podamos darle la prioridad a Dios antes de dársela a las tendencias del mundo. Pero estamos muy ocupados siempre. Y las Navidades la gente está ocupada, los trancones son terribles porque estamos siempre viendo a ver cómo hacemos para organizar la fiesta, la famosa cena de Navidad, en dónde vamos a pasarla, con quién la vamos a hacer, qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a beber, qué regalos son los que vamos a dar, ¿verdad? Y el gran ausente en muchos casos es Jesucristo en la época de Navidad. Pero en nosotros no será así, amén. La idea es que la Navidad sea un tiempo de adoración a Dios, sea un tiempo en donde nosotros proclamemos gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres. Es un tiempo en que debemos nosotros reconciliarnos con Dios y aceptar ese mensaje de salvación que el Señor vino a darnos. La Navidad debe ser un tiempo de reconciliación. Tiene que ser un tiempo en el cual nosotros seamos consecuentes con el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así pues, que el creer en Jesús va a implicar no solamente que no nos vamos a perder, sino que vamos a tener además vida eterna. Pero a veces nos cuesta procesar estas verdades y darle esa prioridad a la palabra de Dios y a Jesús en nuestra vida y en nuestros corazones. A veces nos cuesta apartarnos un poco de la tendencia comercial, de la tendencia social, para poder estar en comunión con el Señor y poder vivir un tiempo de Navidad recordando el amor del Padre y recordando la obra maravillosa del Hijo, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, se humilló a tener la condición de hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto
debería llenarnos de un profundo agradecimiento a Dios. Y este tiempo de Navidad debería ser un tiempo realmente de comunión plena con el Señor, un tiempo en el que nosotros estemos adorando al Señor y dándole gracias por todas las maravillas que el Señor ha hecho y por todos los favores que hemos recibido de parte de Él. Nosotros como cristianos tenemos que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que como tal, Él vino para cumplir una misión. Y esta misión era traer un mensaje de amor. Pero no solamente traer un mensaje de amor, sino que Él con su venida transformó muchísimas cosas en el mundo y principalmente en el pueblo de Israel. Hasta antes de Jesucristo había una separación enorme entre los gentiles y los judíos. De hecho, se trataba de una forma muy despectiva, porque simplemente los judíos se sentían el pueblo escogido por Dios y los gentiles eran considerados para ellos como algunas personas de inferior condición, porque no tenían conocimiento de Dios. Y pensaban que de alguna manera ellos eran privilegiados, como realmente lo son, pero de alguna manera vivían una vida bastante egoísta con relación a su condición. De tal manera que cuando Jesucristo vino a romper ese muro que dividía a los dos pueblos, al pueblo judío y al pueblo gentil. Y de hecho en el templo había un muro que separaba a los gentiles de los judíos. Y para poder ir al lugar donde estaban los judíos tocaba descender como 19 escaleras, que cada una tenía un significado, y poderse poner al nivel de los gentiles. Pero Jesucristo vino, dice el libro de los Efesios, que Él vino para romper ese muro que dividía a los dos pueblos y de los dos pueblos a ser uno solo. Amén. ¿Y cuáles dos pueblos se refería? Pues se refería a los judíos y a los gentiles. Mirándolo de una manera holística, son los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Amén. Los descendientes de Jacob. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que realmente ese plan de Dios era un plan maravilloso. Era un plan maravilloso porque de los dos pueblos el propósito era hacer uno solo. Y esta obra maravillosa se hacía a través del amor, a través del mensaje del amor que Jesucristo vino a traer, en donde ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay escriba, sino que todos somos iguales delante de Dios. Indudablemente esto para la casta religiosa judía era prácticamente un irrespeto, decir que todos somos iguales delante de Dios, cuando ellos se sentían mucho más cerca del Altísimo, mucho más cerca de Dios, porque eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo una vez al año, ¿no es cierto?, para el perdón de los pecados y rociar el lugar santísimo con la sangre del Cordero que ofrecían en expiación por los pecados de todo el pueblo. Y este privilegio, indudablemente, era un privilegio que tenía solamente el sumo sacerdote. Pero cuando vino Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, nos dejó un legado y nos dice que cada uno de nosotros podemos entrar en cualquier momento al lugar santísimo cubiertos con la sangre de Cristo para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Y esto pues indudablemente le voló los sesos a los judíos, porque indudablemente hizo que ellos consideraran que toda su casta religiosa quedaba en nada y que todos podían llegar a ser igual que los sacerdotes. Y de hecho, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. O sea, no solamente nos igualó a los sacerdotes, a los miembros del Sanedrín, a los grandes ungidos, ¿no?, para predicar la palabra de Dios y para orientar al pueblo, sino que también nos puso al mismo nivel que los reyes. O sea, nos puso al nivel del rey David. Y esto, pues indudablemente,
para los judíos también era algo absolutamente revolucionario, irrespetuoso, era prácticamente una herejía. Pero el Señor lo hizo así, porque Dios nos hizo iguales a todos. Y a todos nos dio la oportunidad de que podamos creer en Él, que lo podamos alabar, que lo podamos seguir, que le podamos servir. De tal manera que depende de nuestra actitud hacia Dios la condición que nosotros podamos llegar a tener. Porque dice la palabra de Dios, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios significa que vamos a ser igual que Jesús, porque Jesús es el Hijo unigénito del Padre. O sea, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros le damos el enfoque de darle el primer lugar al Señor en todas nuestras áreas, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, vamos a poder lograr la condición de Jesús. Y esto es maravilloso. Es maravilloso porque vamos a tener los mismos atributos que tuvo Jesús. Esto es increíble. Es increíble. Pero lo dice la palabra de Dios. Dice que el Padre está sentado en el trono. El cielo de los cielos es el trono del Padre y la tierra es el estrado de sus pies. Y dice además que Jesucristo fue resucitado y sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Es la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. O sea que nosotros como iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo y nosotros tenemos esa plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la plenitud de Jesús. Y tenemos que apreciar mucho eso, porque esto es un privilegio que el Señor nos da, es una bendición que Dios trae a nuestras vidas y es algo que nosotros tenemos que aceptar y reconocer y disfrutar, porque el poder de Dios puede obrar a través de nuestras vidas, a través de la iglesia, con toda la plenitud del poder de la deidad de Jesucristo. Amén. De tal manera que es supremamente importante que nosotros nos enfoquemos en ser realmente ese miembro del cuerpo de Cristo, en ser esos instrumentos de Dios para el engrandecimiento de su obra. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus hijos. Y esto es algo que debe llenarnos de gozo, de alegría, debe llenarnos de satisfacción, debe llenarnos de seguridad de salvación y debe motivarnos a llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios, porque fuimos escogidos por el Dios mismo, por el Creador del universo, para que nosotros fuésemos hijos suyos. Dice la palabra de Dios que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. O sea que nosotros hemos sido engendrados como hijos de Dios porque a Dios le plació. Amén. No solamente porque nosotros lo buscamos, no, es que a Dios le plació hacernos sus hijos. Él se gozó en hacerlo. Es por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra de Dios. De tal manera que tenemos que sentirnos privilegiados y agradecidos con Dios, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y permitió que estuviésemos hoy, aquí y ahora para engrandecer el reino de los cielos y para cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. El nacimiento de Jesús marca en la historia un cambio total. Y sobre todo en el pueblo judío, porque se acaba la casta religiosa. Ya todos somos iguales. Se acaba la casta jerárquica de los reyes, porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes a todos los creyentes. Y esto indudablemente es algo que le vuela la cabeza a los judíos, que ellos siempre tienen muy claro todo ese escalafón de autoridad y todo ese escalafón de privilegios que en un momento dado se vinieron abajo y el Señor nos hizo iguales delante del Señor. Amén. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de ser un instrumento del amor de Dios. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
para que seamos instrumentos del amor de Dios hacia los demás. Y cuando nosotros entendemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, tenemos que entender ¿qué es el amor? Y el amor es justamente ese sacrificio que alguien hace porque otra persona se sienta bien, porque otra persona esté mejor, porque otra persona pueda desarrollarse mejor, pueda lograr mejores cosas. El amor significa servicio, significa apoyo, significa dirección, significa cobertura, soporte. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Y esa vida eterna es la que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Pero no solamente tiene preparada esa vida eterna para nosotros, sino que en esta tierra tiene grandes cosas Dios preparadas para los que le aman. Por eso dice la palabra de Dios, cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para quienes le aman. Y si amamos a Dios es porque estamos guardando sus mandamientos. Porque así dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, entonces tendremos la condición de ser hijos de Dios. Si nosotros amamos a Dios, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Si aceptamos el sacrificio de Jesucristo como pago suficiente por nuestros pecados, somos limpios de pecados y entonces el Espíritu Santo de Dios puede venir y permanecer en cada uno de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo de Dios permanece en cada uno de nosotros es cuando somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Y al ser engendrados somos una nueva criatura. Una nueva criatura. Por eso dice en el Nuevo Testamento que nosotros nacemos de nuevo. Así como Nicodemo recibió esa información de parte de Jesús, que le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y él dijo, es necesario nacer de nuevo. O sea, todo lo que hemos hecho hasta ahora, borrón y cuenta nueva y empecemos de una vez. Y lo que tenemos que empezar por hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y el aceptarlo como nuestro Señor significa que Él es el que manda, que nosotros tenemos que respetar su palabra y tenemos que obedecer su palabra. Cuando lo reconocemos como nuestro Salvador es porque todos nosotros estábamos condenados. Pero Él ya pagó por nuestros pecados. Y si Él pagó por nuestros pecados, ya nosotros no tenemos por qué pagar por ellos. Al contrario, tenemos que estar agradecidos por la obra maravillosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que nos quitó la afrenta que había ante Dios y que pagó por nuestros pecados y nos hizo aceptos en el amado. Amén. De tal manera que cada uno de nosotros tiene un enorme privilegio cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y esto tenemos que compartirlo con los demás. La Navidad debe ser un tiempo de compartir la palabra de Dios, debe ser un tiempo de adoración a Dios, tiene que ser un tiempo en donde nosotros le demos al Señor nuestro agradecimiento por la obra maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario. El nacimiento de Jesús fue profetizado desde mucho tiempo atrás, desde 750 años antes de Cristo. El profeta Isaías lo profetizó. Posteriormente, en el año 520, hubo un sacerdote que se llamaba Josué, que Josué significa Jesús también. O sea, las traducciones de Yeshua, cuando lo tradujeron al griego, la traducción del griego de Yeshua a griego es Jesús y la traducción de Yeshua al español es Jesús, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente en la Septuaginta, recuérdense que la Biblia se tradujo inicialmente al griego y después del griego se tradujo al español. Y cuando se tradujo Yeshua al griego se tradujo como Josué. Después, cuando se tradujo Yeshua al español se tradujo como Jesús, de tal manera que en el año 520 antes de Cristo, un sacerdote que se llamaba Yeshua, se llamaba Josué o se llamaba Jesús,
él fue coronado también como rey y como sacerdote en una forma profética. Y dice la Escritura que él fue coronado en una forma simbólica también, porque en la antigüedad los reyes y los profetas no hacían simultáneamente la misma función. O sea, una cosa era el rey y otra cosa era el profeta. El profeta era un consejero del rey, ¿no? Pero el rey se dedicaba a gobernar y el profeta se dedicaba a llevar al pueblo a la presencia de Dios. Amén. De tal manera que no había un rey y sacerdote simultáneamente. Cada uno tenía su función. Eran dos poderes. Digamos que era el poder legislativo, el poder del ejecutivo, y por otro lado era la casta religiosa, ¿no? Los sacerdotes que estaban ayudando al pueblo y que estaban ayudando también a los reyes. Pero en el año 520 a.C., el Señor habló y mandó a coronar a un sacerdote como rey también. Y este fue Yeshua. En una forma simbólica, dice en la Biblia que fue una forma simbólica, representando que vendría un rey que también sería sacerdote y que salvaría a la humanidad. De tal manera que cuando Jesús vino, había muchas profecías que estaban cumpliendo. En el libro de Isaías nos habla y nos dice que saldrá un vástago del trono de Isaí y que un hijo será nacido y su nombre será Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y hay una gran cantidad de profecías que se cumplieron con el nacimiento de Jesús. Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. De tal manera que cuando llega el cumplimiento de esas profecías, indudablemente todo el pueblo de Israel estaba pendiente de que ya se llegaba el momento. Y por esa razón, y debido a que al egoísmo de los gobernantes de aquella época, cuando los reyes magos le dijeron a Herodes que iban a buscar a Jesús porque había nacido el Mesías, él de inmediato le preguntó, ¿y dónde va a ser? Y ellos indicaron un lugar, pero no iban para ese lugar porque sabían las intenciones de Herodes, que les iba a interrumpir el paso seguramente. Y Herodes decidió mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Era muy evidente el cumplimiento del tiempo de la profecía, porque hacer un acto tan criminal de matar a todos los niños menores de 2 años de un país era pues realmente un genocidio terrible. Pero el rey Herodes lo hizo para mantener su posición de seguir siendo el tetrarca de Israel. Pero el Señor fue salvado. Ahí los reyes magos le llevaron los regalos y dentro de los regalos que le dieron oro, incienso y mirra. Y ese oro les sirvió para que ellos pudieran huir a Egipto y esconderse del rey Herodes mientras pasaba el tiempo y cambiaba el gobierno en Israel. Así que Jesús fue perseguido desde el mismo momento de su nacimiento. Jesús fue asediado a muerte desde el mismo momento de su nacimiento. Pero el Señor siempre lo guardó, siempre lo protegió y siempre le proveyó para que Él pudiera cumplir el propósito que tenía con su vida. Y así mismo sucede con nosotros, con cada uno de nosotros. El Señor nos guarda y nos protege. Y nos ha protegido durante mucho tiempo para que nosotros cumplamos el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Y ese propósito tiene que ser identificado con el mismo propósito de Cristo. El propósito de Cristo, Él vino a dar su vida por nosotros. Y así mismo nosotros también tenemos que dar nuestro tiempo para poder llevar ese mensaje de salvación a las personas que no le conocen. O aquellas personas que a pesar de conocer, de saber de Dios, puedan tener un encuentro personal con Cristo. Y que no les suceda como le sucedió a Job, que dice, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Amén. Entonces es necesario que nosotros a través de nuestro testimonio
Y ojalá aprovechando este tiempo de Navidad podamos compartir de ese mensaje de salvación de Jesucristo y podamos llevar a las personas a la presencia de Dios, que puedan estar en comunión con Dios, que puedan entender que cuando aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, su vida de pecado queda borrada por completo, porque Jesucristo ya pagó por los pecados de toda la humanidad, incluyendo los míos y los suyos. De tal manera que es fundamental que nosotros nos enfoquemos en este tiempo de Navidad, no solamente en adorar al Señor, sino en servir y engrandecer el reino de los cielos. Lamentablemente, todas estas fiestas están siempre absorbidas por la tendencia social, por la rumba, por el licor, por el trago, por la comida, por las fiestas, por los regalos, por los compromisos, y no tenemos tiempo para el Señor. Esa es la gran verdad. Y por eso yo quiero exhortarlos hoy a que hagamos de esta Navidad un tiempo de compartir del amor de Cristo, del amor de Dios, de la obra maravillosa de Jesús, y que podamos hacer que esa luz que brilló en nuestro corazón un día y que permanece en nuestro corazón siga brillando y siga alumbrando a otras personas, y que sus vidas puedan ser transformadas y que cada día puedan servirle al Señor con gozo y con alegría de corazón, porque el Señor ama a sus siervos. Y no hay mayor privilegio en la tierra que poderle servir al Señor. Y no importa que no estemos sirviéndole de tiempo completo, pero que le dediquemos el tiempo que el Señor pide que nosotros dediquemos a Él. Y ese tiempo es un tiempo que por lo menos debe ser el 10% de nuestro tiempo. Y estamos hablando que si el día tiene 24 horas, por lo menos 2 horas y media al día tenemos que estar enfocados en las cosas de Dios, ya sea estudiando la palabra, meditando en ella, compartiendo la palabra o haciendo la obra de Dios, enseñando la palabra a otras personas o sirviendo en el nombre de Jesús. Amén. Cada día es una oportunidad para que nosotros podamos glorificar el nombre de Jesús. Y cada día es una oportunidad para que nosotros seamos útiles en su obra. Tenemos que ser miembros útiles en la obra del Señor. Tenemos que hacer discípulos como el Señor nos mandó. Él dijo que yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que en mí no lleva fruto será cortado y será echado al fuego. Y no con esto voy a decir que vamos a ir a la condenación. No quiero que estemos pensando en esto, pero sí que entendamos que si no somos útiles en la obra del Señor, pues somos despreciables simplemente. ¿Y a quién le gusta ser despreciable? A nadie, ¿verdad? Yo los invito a que reflexionemos un poco y hagamos una agenda especial para poderle servir al Señor, para poder hacer de nuestra vida realmente un instrumento de Dios para el engrandecimiento de su reino. Y que el amor de Dios pueda ser reflejado a través de nuestros actos, que el amor de Dios pueda ser notado y que nosotros podamos ser el reflejo de ese amor de Dios, de esa luz que vino al mundo, a alumbrar al mundo y a sacarlo de las tinieblas. Este mundo está realmente perdido en las ideologías, está perdido completamente en los pensamientos de los hombres. Profesando ser sabios se hicieron necios, dice la palabra de Dios. Y hoy que tenemos el mayor nivel de conocimiento de la humanidad, es cuando más estamos despreciando a Dios. El conocimiento se está multiplicando por 3 cada año. Es impresionante cómo es el avance de la ciencia. Ya estamos hablando de la inteligencia artificial, que es mucho más rápida que la inteligencia del hombre y mucho más exacta. Es impresionante el avance de la ciencia, la verdad. Y nosotros nos dejamos apabullar por ese crecimiento de la ciencia, de las artes, de la tecnología, y nos olvidamos de que Dios es el que nos da la sabiduría. Y nos olvidamos de que Dios tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas, de que Dios tiene un propósito con nuestras vidas y que este mundo está en manos del maligno, pero el Señor nos ha puesto a nosotros aquí para que nosotros
realmente hagamos esa obra de expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero no lo estamos haciendo. Nos conformamos con recibir información y por recibir información y muchas veces utilizarla para nuestro propio beneficio, pero nos olvidamos del servicio a los demás. Dice la palabra de Dios que tenemos que amar a los demás así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que amar a los demás y entregarnos por ellos, dedicarles tiempo para que puedan conocer del Señor, para que puedan salvar sus diferencias, para que puedan entender el propósito de Dios para sus vidas. Y este mundo indudablemente será un mundo diferente cuando logremos que la gente le dé el primer lugar al Señor. Cada día es una oportunidad para servirle a Dios. Cada día es una oportunidad para glorificar el nombre de Cristo. Y cada día es una oportunidad para hacer que la vida de una persona pueda ser transformada. Y cuando logramos que una vida sea transformada, no solamente va a ser esa vida. Porque recordemos lo que pasó con nosotros. Nosotros no nos quedamos callados, sino que compartimos con nuestra familia. Y luego nuestra familia fue transformada también por el poder de la palabra de Dios. Y entonces nuestros hijos también están siendo educados en la palabra de Dios. Y los hijos de nuestros hijos seguramente también van a ser educados en la palabra de Dios. Así que la obra que nosotros hagamos no será únicamente una obra para transformar la vida de una persona, sino de toda su descendencia. Esto es algo trascendental. Y por eso es que hay tanto ataque del enemigo para que nosotros no hagamos la obra de Dios. Porque Él sabe que le queda poco tiempo. Y sabe también del efecto multiplicador que tiene cuando nosotros ganamos una alma para Cristo. Esa alma será un multiplicador de salvación. Será un agente que va a estar expandiendo el reino de los cielos si es que lo capacitamos también para hacerlo. Que esta Navidad sea realmente una oportunidad para que nosotros reflexionemos y que cambiemos nuestra actitud hacia los demás, considerando el amor de Dios y el propósito que Dios tiene con nuestra vida y con sus vidas también. Que cada día que nosotros vivamos sea para la gloria de Dios. Y que esta Navidad no se apague el 25 de diciembre, sino que siga permanentemente durante todo el tiempo esa luz prendida, ese faro de luz alumbrando en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas en que estamos viviendo. Y que la luz de Cristo realmente resplandezca no solamente en nuestros corazones, sino alrededor nuestro a través de compartir la palabra de Dios con aquellas personas que no la conocen. Yo quiero invitarlos a que realmente entendamos la gran responsabilidad que nosotros tenemos de ser un faro de luz. Esta semana veíamos que en Barranquilla se inauguró un faro enorme. Se llama la Ventana de la Esperanza, creo. Pero que nosotros seamos ese faro de la esperanza. Que seamos nosotros esa luz que oriente a la gente que nos ve. Y que ellos puedan entender que hay un camino, que hay una verdad que respetar y que hay unos principios que seguir y que hay esperanza en este mundo. La gente está perdida en este tiempo y está confundida en medio de tanta ideología y en tantos derechos humanos y en tantas posiciones pseudocientíficas de lo que debe ser la verdad. Y se han olvidado de la verdad. Dice la palabra de Dios que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es absolutamente excluyente. No es a través de la filosofía, no es a través de la ideología, no es a través de los derechos humanos que vamos a llegar al Señor. Vamos a llegar al Señor únicamente a través de Jesucristo. Y esto tenemos que hacérselo saber a la gente. Y tenemos que hacer que esta verdad realmente se multiplique y trascienda en la vida de las personas. Y que las personas puedan salir de esa confusión en la cual están viviendo. Y de la cual nosotros somos cómplices porque nos quedamos calladitos, ¿verdad? Y dejamos que sigan hablando y sigan diciendo en vez de tomar una actitud beligerante y de protesta ante toda esta tergiversación de la verdad. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad ante nuestra sociedad, ante nuestro país, ante nuestra familia.
Y esa responsabilidad es que la gente sepa la verdad. Que realmente las personas puedan entender que hay una verdad absoluta. Pero en este tiempo del relativismo moral, todo depende desde el punto de vista en que lo veamos. Todo puede ser bueno o puede ser malo. Pero hay una verdad que tenemos que respetar. Hay una verdad que debe servirnos de fundamento para poder construir nuestras vidas y construir nuestra sociedad. Y la invitación es que esta Navidad sea el momento propicio para empezar una vida a través de la cual nuestro ministerio pueda ser desarrollado. Y estoy hablando del ministerio de cada uno de ustedes, porque todos tenemos un ministerio. Todos hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, a ser embajadores de Cristo. Pero tenemos que ser embajadores que puedan ser aceptados, y no que suceda como el embajador de República Dominicana, que lo rechazaron porque fue uno de los que se tomó la embajada de la República Dominicana hace unos años aquí, ¿verdad? Y entonces fue rechazado por el gobierno de República Dominicana. Nosotros tenemos que ser embajadores de Cristo, y nuestro testimonio realmente debe hablar bien del Señor. Tenemos que ser esa luz que refleje la luz de Cristo, y tenemos que nosotros reflejar la imagen de Cristo también, con nuestros actos, con nuestras reacciones, con nuestras orientaciones, con nuestro testimonio. Y que esta Navidad sea el inicio de ese ministerio que intencionalmente vamos a desarrollar cada uno, inicialmente en nuestra familia, en nuestra Judea, después en Samaria, después hasta lo último de la tierra, como nos invita el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque sabemos que tú tienes un propósito con nuestras vidas, Dios, y queremos cumplir ese propósito que tú tienes con nosotros, Señor. Te damos gracias por esta Navidad, Padre Santo. Que esta Navidad, Señor, sea el inicio, Padre Celestial, o el reinicio de nuestro ministerio, Señor. Que podamos, Señor, glorificarte, Señor, exaltarte, adorarte, Padre Celestial, pero también, Señor, compartir tu palabra, Padre Santo, y empezar a hacer una agenda, Dios, para servirte a ti, Señor. Que podamos abrir nuestra casa, Señor, para compartir tu palabra, Dios. Que podamos, Señor, intencionalmente invitar a los amigos, a los vecinos, a los familiares, para compartirles del mensaje de salvación de Jesucristo, Señor. Que ellos puedan ver en nosotros, Padre Celestial, el cumplimiento de la promesa, Señor, de que a todos los que le recibieron y los que creemos en tu nombre, nos diste potestad de ser hechos hijos de Dios. Y que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que nos hace verdaderos hijos de Dios, Padre Santo. Ayúdanos, Dios, a que esta Navidad, Señor, sea una Navidad en la cual tú seas el centro de la celebración, Señor, seas el invitado especial, y que todo lo que hagamos sea para glorificarte, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltar tu grandeza, para agradecerte, Señor, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por este tiempo de Navidad, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que la alegría de esta Navidad, Señor, sea como consecuencia, Padre Celestial, de la predicación de tu palabra, Padre Santo, de saber, Señor, que tú ya pagaste por nuestros pecados, Señor, de saber, Señor, que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos tus hijos, Padre Celestial, de la alegría de saber que podemos entrar en cualquier momento al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro, Señor. De la alegría de esta Navidad sea el que podamos reconocer, Padre Celestial, que estamos sentados a la diestra de Jesucristo, también sobre todo principado, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, Señor. Y que tú sometiste todas las cosas bajo nuestros pies, bajo los pies de la iglesia, Padre Santo. Y que nos diste, Señor, autoridad sobre todo lo que he dado, Padre Santo. Yo te alabo, Padre Celestial, te bendigo, Señor, y te doy gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú
eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Gracias, Padre Celestial.